días, mi nombre es Reini Colina y le voy a hablar sobre positivismo. Se conoce como positivismo una estructura de carácter filosófica que está basada en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva positivista, la única clase de conocimiento que resulta válida es... Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady González. En esta oportunidad les voy a tratar sobre el tema del positivismo, sus características y algunos teóricos que la mencionan. Entre las características primordiales se encuentra una teoría implícita. ¿Por qué? Porque decimos como primordial característica que es un mononeonismo metodológico, ya que esta teoría afirma que hay un solo método aplicable en toda la ciencia. Seguidamente tenemos que es una forma de conocer inductiva, ya que desprecia la creación de teoría a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. Por otro lado, tenemos que en cuanto a la metodología histórica, el positivismo se basa en pruebas documentales, quitándole valor a las interpretaciones generales, por lo que trabajos de este índole suelen tener excesiva documentación y escasa síntesis interpretativa. Entre el recorrido de los autores nos encontramos con Augusto Conde, que formula a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia que estudia la sociedad como sujeto de estudio. Una de las propuestas más destacadas de él es la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, de las estructuras y del cambio social, razón por la cual este señor se considera el padre de la sociología como disciplina científica. Por otro lado nos encontramos a Leopold Bons. Se dice que es un gran histórico imparcial, ya que es capaz de superar fobias, predilecciones o emociones. En fin, el positivismo asume la cuantificación para que los históricos puedan estar seguros de sus afirmaciones. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Erika Justi y voy a hablarles sobre la filosofía como modo de saber positivo. La filosofía es aquel sistema de concepciones humanas. Para que la filosofía haya de ser positiva, tiene que responder principalmente a un hecho. Para entender más esto, les voy a explicar algunas acepciones sobre el concepto positivo. Según Conte, el vocablo positivo se refiere a aquello que es opuesto a lo positivo, aquello que es útil, aquello que es cierto, aquello que es constatable. Ahora bien, el objeto de la filosofía es el hecho. La filosofía positiva tiene varias ventajas, entre ellas dirimir aquellas querellas de la filosofía anterior que no han podido ser entendidas, como también poner orden al conjunto de hechos y los pensamientos en aquellos que son entendidos. Por otro lado, el pensamiento político de Conte se apoya sobre aquellos problemas no resueltos de presente y las soluciones, haciendo queriendo hacer que la política entre en la edad positiva. De ahí es donde distingue las tres edades o tres estados, que son el teológico, el metafísico y el positivo. Ahora bien, el estado teológico es aquello ficticio, provisional, preparatorio, da explicaciones simples a los fenómenos tales como la lluvia, el trueno, la fertilidad, el viento, etc. También creando dioses para aquellos fenómenos, tales como el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del viento. Ahora bien, por otro lado, el estado metafísico es aquel estado abstracto, esencialmente crítico y de transición, y es el estado intermedio entre el estado teológico y el positivo. Continuando en este mismo orden de ideas, voy a explicarles el estado positivo, que es aquel real, es el definitivo. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero hayan entendido un poco sobre la filosofía en el positivismo y la política de Augusto Conte en el positivismo. Gracias. Buenas, yo le voy a hablar sobre el positivismo y su avance y su evolución. Ok, el positivismo
como ya lo hemos hablado anteriormente, el positivismo es una consecuencia inmediata del avance científico ante las posibilidades que la organización industrial ofrece para que aparezca una sociedad diferente con presupuestos cuyos presupuestos son la industria, que se supone que es la ayuda para el desarrollo y la realización de las facultades y proyectos humanos, y la técnica, que es la aplicación de la ciencia, ¿verdad? El surgimiento del positivismo surge a través del siglo XIX, caracterizándose por lo social y motivándose por la consolidación de las sociedades industriales fundadas en los avances de la ciencia. Los sucesos sociales como la Revolución Francesa, que produjeron una crisis social que solo se podía salvar con un nuevo orden social. Por esta razón, el positivismo es una sociología. También tuvo gran influencia la caída del idealismo alemán y el desinterés por la especulación. Así, la ciencia es la garantía de la verdad y certeza en el dominio del universo y del destino humano. En el plano vital surge como un saber que le sirve al hombre para prever su vida y coordinar los hechos que le acontecen, con el fin de obtener un saber universal que haga posible la convivencia social. Por esta razón, la intención de Comte con el positivismo es una forma social y una regeneración universal. De esta manera pretende establecer un sistema general de las dos concepciones humanas. Esta reforma social tiene como presupuesto el organizar la historia de la humanidad en dos épocas: la época orgánica, que la sociedad busca conservar el orden heredado y se considera como una entidad supraindividual con valor propio y supremo en relación a los individuos, que es la época crítica, es donde la sociedad se orienta hacia una actividad destructora y se considera como una simple suma de individuos. A través de su evolución, el positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX, Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al filósofo alemán Immanuel Kant. Comte eligió la palabra positivismo sobre la base de que señalaba la realidad y tendencia constructiva que él reclamó para el aspecto teórico de la doctrina. En general, se interesó por la reorganización de la vida social, pero para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico, y por esta vía el control de las fuerzas naturales. Los dos componentes principales del positivismo y la filosofía del gobierno fueron más tarde unificadas por Comte, en todo bajo la concepción de una religión, en la cual la humanidad era el objeto del culto. Numerosos discípulos de Comte rechazaron, no obstante, esta religión, por lo que tenía una controversia o se contradecía a la filosofía positiva. Mi nombre es Marlibis Nadal. En este momento vamos a seguir hablando del tema del positivismo, con ocasión a lo que se conoce como los tres estados. Según el filósofo Comte, los conocimientos pasan por tres estados teóricos, tanto en el individuo como en la especie humana. La ley de los tres estados es el fundamento de la filosofía positiva. Es a la vez una teoría del conocimiento y una filosofía de la historia. Estos tres estados se llaman teológico, metafísico y positivo. En el estado teológico es el estado ficticio, provisional y preparatorio. En él la mente busca las causas y los principios de las cosas, lo más profundo, lejano e inasequible. En él se desarrollan tres fases distintas. La primera de las fases es el fetichismo, en el que se personifican las cosas y se les atribuye un poder mágico o divino. En el segundo aspecto tenemos el politeísmo, en el que la animación es retirada de las cosas materiales para trasladarlas a una serie de divinidades.
cada una de las cuales presentan un grupo de poderes. Por ejemplo, el poder de las aguas, el poder de los ríos y el poder de los bosques. En el tercer aspecto tenemos un monoteísmo, es la fase superior en la que todos esos poderes divinos quedan reunidos y concentrados, llamados todos a un solo Dios, o creados todos por un solo Dios. En la etapa de la metafísica, todo lo que ocurre en la etapa de la metafísica se considera que es a base de las fuerzas naturales o esencias, y se realizan ritos para que pase, para que las cosas ocurran. Ritos como la danza de las lluvias, el sacrificio de un animal, los ritos religiosos, etc. Llamando así la atención de los dioses, busca la respuesta al cómo suceden las cosas. En el tercer estado tenemos el estado positivo. El estado positivo es el estado real, es definitivo. En él la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiene a las cosas. El positivismo busca solo los hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias. Todo es inaccesible. En el positivismo se atiende a lo positivo, a lo que está puesto o dado. Es la filosofía del dato. La mente, en un largo retroceso, se detiene al fin ante las cosas, renuncia a lo que es vano e intenta conocer y buscar solo las leyes de los fenómenos. Cuando se habla del positivismo, se deriva de lo que es el ser humano hace, crea, no es Dios, es cuanto llega a una estructura científica de la mente, buscando las causas de los fenómenos con la razón, a través de la experimentación, la observación y la experiencia, para descubrir las leyes científicas que regulan sus relaciones. Busca respuesta al por qué y para qué, y el por qué suceden las cosas. La razón es considerada como la única fuente del conocimiento, de la realidad, y esta se expresa en el conocimiento científico. Con la razón y las esencias es posible el progreso indefinido de la sociedad, pero para que esto se produzca debe existir el orden social. Para ello es necesario evitar todo Después de tipo. toda esta información recopilada por mis compañeras, se puede finalizar dando estas breves características sobre lo que es el positivismo: el orden social, la ciencia positiva, ley de los tres estados, época industrial y poder mental y social. Se puede decir entonces que el positivismo nace por la necesidad de estudiar a la sociedad o los seres humanos. Este expresa netamente lo que es la esperanza, el optimismo, los ideales de la sociedad. Este provoca la creación de esa organización industrial de la sociedad a través de la ciencia. Es una corriente filosófica que afirma el conocimiento científico a través de métodos y leyes de la sociedad. Entre todas las etapas del hombre se puede decir que el proyecto o la etapa positivista es aquella donde se reafirma el conocimiento, convirtiéndolo en observación y experimentación. Se puede decir que su finalidad es fundar un orden social, crear esa doctrina o esa filosofía, ¿verdad?, con el fin de tocar lo que es la información a través de la ciencia, que la imaginación pase a ser hechos, principios y todo estudiado a través de las distintas leyes filosóficas. En el ámbito de la educación se puede decir que demarca toda la información en general. Todos los hechos son singulares y del mismo modo los individuales. No busca comprender, sino describir. El conocimiento es absolutizado. Esto quiere decir que busca todo el conocimiento, todo lo relacionado con los seres humanos, con el fin de crear una realidad o una tendencia constructiva o una tendencia filosófica sobre los seres humanos.